Tenemos hoy dos invitados. Se trata del ingeniero agrónomo Baldomero Puentes, magíster en Ciencias Agrarias y especialista con énfasis en malherbología. Y nuestro querido compañero Diego Peña, también ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias Agrarias también, con doctorado en la parte de suelos y aguas. Entonces creo que estamos delante de dos personas especialistas que nos pueden compartir experiencias muy importantes sobre estos dos temas de manejo de malezas y manejo de suelos. Entonces, básicamente yo creo que debemos empezar abordando el tema de por qué es tan clave y tan importante el tema del manejo de las malezas y el manejo de suelos dentro de todo el contexto del manejo agronómico del cultivo. Baldomero, bienvenido. Muchísimas gracias, Germán, por la invitación de poderme dirigir a todos los arroceros del país. En efecto, el tema de malezas es crítico en el cultivo del arroz y en general en los cultivos porque las malezas coevolucionaron con los cultivos. Son especies preadaptadas a los sistemas agrícolas y coevolucionan con ellos. Eso hace que compitan, por decirlo de alguna manera, con los cultivos por los recursos que comparten. Y obviamente si no se toman las medidas de control necesarias, pues las afectaciones a nivel de productividad van a ser grandes. Pero además también pueden afectar la calidad, en este caso, del grano. Entonces pueden causar daños directos e indirectos que pueden dar al traste con la rentabilidad de un cultivo. Diego, bienvenido. ¿Por qué es tan importante el tema de manejo de suelos desde su experticia? Bueno, muchas gracias y muy agradecido de estar en este espacio. Primero, hablar un poco del manejo de suelos en un término mucho más amplio, porque generalmente cuando empezamos a hablar de manejo de suelos solamente pensamos en la parte química, la fertilidad, qué debo aplicar, cómo lo debo hacer, qué fuentes debo utilizar, pero debemos pensar que también el suelo tiene una parte física que es muy importante, una parte biológica que también es muy importante, y a la hora de pensar en un manejo, digamos, conjunto de todas estas propiedades, pues nos pone en un escenario mucho más amplio en nuestra labor de cultivo. Manejar el suelo y manejar la fertilidad es uno de los rubros más importantes en el desarrollo del cultivo. Estamos hablando de 25-30% de la fertilización hace parte de este rubro. Entonces, el manejo de suelos cumple un papel muy importante a la hora del establecimiento del cultivo, a la hora en que vamos a poner nuestra semilla a germinar, en la hora de que abrimos estos canales de entrada de agua y canales de salida de agua. Entonces, pensar en un manejo de suelos en una forma mucho más holística es muy importante a la hora de pensar en producción, pero también en el manejo sostenible de nuestro agroecosistema. Correcto, creo que son temas que son bastante amplios, que se pueden abordar de muchos ángulos, pero yo creo que debemos aprovechar esta conversación para mirar algunos aspectos de lo que se ha hecho con el ANTEC en esos manejos. Digamos, el ANTEC pues, es una cosa demasiado amplia que involucra muchos parámetros, muchas cosas. Pero digamos, desde el punto de vista del manejo de malezas, ¿qué se ha venido haciendo y qué se ha venido recomendando? Y más adelante miraremos a futuro qué está por hacer. Pero digamos, empecemos analizando qué se ha venido manejando con ANTEC en el tema de control de malezas. Gracias, Germán. Una pregunta bien interesante. Lo primero que quería enfatizar es que el éxito del ANTEC precisamente es que articula todas las prácticas de manejo agronómico de un cultivo. Correcto. Yo le explico a los agricultores, tengo un símil para explicarlo, ANTEC es como cuando tú tienes una máquina de moler maíz. Hay unas piezas de pronto más importantes que otras, pero no puedes moler bien el maíz y obtener el resultado esperado si te falta una pieza. Entonces, en ANTEC igual, el manejo del cultivo debe integrar todo lo que acaba de decir Diego, el manejo de suelos, el manejo de las malezas, la parte fitosanitaria en lo que tiene que ver con insectos, plagas, etc. Entonces, el éxito del ANTEC está en eso. Por ponerte un ejemplo, ¿qué nota uno en los lotes ANTEC versus los agricultores que todavía siguen teniendo un manejo tradicional? Hay un mejor desempeño de los herbicidas, sobre todo de los herbicidas residuales. ¿Por qué? Porque al hacer micronivelación, hacer caballoneo con taipa, tú le están brindando unas mejores condiciones al herbicida para el desempeño de estos herbicidas, porque el blanco es el suelo. Claro.
ellos van dirigidos al suelo. Entonces, tú tienes un suelo micronivelado, si tienes unos caballones más bajos donde el agua va a pasar, la germinación de las malezas va a ser homogénea, va a salir el arroz también, obviamente estás teniendo ya unas condiciones de partida para el funcionamiento del herbicida mucho mejores. Entonces, parte de eso. Otra cosa importante que incorpora el ANTEC en el tema de malezas es el diagnóstico. Entonces, el banco de semillas tú lo puedes enfocar de dos maneras diferentes. Si lo vas a hacer como investigación, requieres hacer una cantidad de muestras muy grande, ya ese es otro contexto. Si lo quieres como una herramienta de diagnóstico acá, haces unas cuantas muestras. Nosotros sugerimos que en la parte alta, media y baja del lote, porque el agua pesa mucho en la distribución de las malezas en el campo, y eso te da una aproximación no solo de la flora de malezas que tienes, sino de cómo va a ser las cohortes, o sea, cómo van a ir germinando, y eso te permite a ti tomar decisiones sobre preparación de suelos y también sobre qué herbicidas son los más adecuados en ese contexto. Es cuando se entiende cómo se insiste con el ANTEC del diagnóstico y la planificación. Correcto. Digamos, ahí es donde porque no podemos ir a hacer un banco de malezas ya cuando el cultivo está establecido, sino que toca mucho antes hacer ese diagnóstico. Entonces es importante. Totalmente, y como te digo, con todas las limitaciones que podría tener por el número de muestras, tú tienes una información y siempre va a ser mejor tener información que no tenerla. Claro. Entonces ya te da una idea. Lo otro bien importante cuando uno llega a un lote que no conoce es las personas que están cotidianamente ahí, la información que te suministra el regador, que está en el día a día. Ellos te pueden decir hasta en qué parte del lote hay una maleza problema, etcétera, y eso es bien importante. El otro momento clave es cuando ya terminas el lote en el momento de la recolección. Las malezas que están en ese momento son las que de una u otra manera, por las razones que fuere, escaparon a lo que tú hiciste para controlar. Entonces tienes que mirar a futuro porque esas son las que van a incrementar el banco de semillas, van a hacer la lluvia de semillas. Entonces ese es otro gran momento, en el momento del corte, para mirar el tema de malezas. Sí, muy importante, digamos, también lo que habla el ingeniero Baldomero es ese diagnóstico y esa planificación, porque muchas veces el agricultor hace su siembra y entonces ahí se empieza a pensar, ahora sí, ¿cómo hago ANTEC? Correcto. Pero ANTEC debió iniciar hace un par de meses. Por lo menos. Por lo menos un par de meses antes del proceso de siembra. Y es que ese diagnóstico y esa planificación es tan importante en las malezas como en el manejo de suelos también. Pensar en un análisis de suelos, pensar en esos, no solamente el análisis de la fertilidad, el análisis físico, microbiológico, porque así como los doctores, los médicos tienen esa... cada vez que generan un diagnóstico del paciente, mandan que el examen de sangre, que el examen de huesos, de los músculos, todo esto, para tomar decisiones acertadas. Nosotros debemos pensar en lo mismo y es poder mandar esos análisis antes, tener una información base, información química, información física, microbiológica, y así tomar decisiones acertadas, poder generar un diagnóstico que sea el más adecuado. Pero ese diagnóstico no se genera sobre la marcha, es un diagnóstico que nosotros debemos pensarlo mucho antes de generar el proceso. Entonces, desde ANTEC, lo ideal o los ejercicios iniciales son de planificación, son de diagnóstico, selección de variedades, selección del lote. No todos los lotes nos van a servir para el propósito que nosotros tenemos. Hacer unas preparaciones escalonadas que llevan mucho tiempo para poder compensar esa información o tal vez esa falta de información que tenemos de las malezas que tenemos en los lotes. Entonces, un punto muy importante, además de los análisis de suelos, es esa planeación, ese diagnóstico antes de iniciar cualquier proceso de siembra dentro de nuestros lotes. Diego, usted ha tocado conceptos que se saben de hace mucho tiempo. Habla de análisis de suelos, digamos que la recomendación que siempre se ha dado por parte de los técnicos, no solamente ahorita en el ANTEC, sino desde mucho antes, pero ahorita con el ANTEC pues ya se hace mucho más indispensable esas herramientas de análisis y de diagnóstico, tanto de suelos, y en el caso de malezas también, de banco de malezas se habla hace muchos años. Pero es importante integrar todo eso bajo los conceptos y los parámetros de ANTEC para poder iniciar y hacer. Lo que te decía, Germán, de que estamos en la conexión entre los diversos tópicos del cultivo, digamos así. Por ejemplo, hablando del tema que decía Diego, yo alguna vez llegué a ver un lote donde el agricultor no había realizado análisis de suelo y tenía un problema serio de desarrollo del cultivo. Y entré y las malezas me permitieron saber qué pasaba, porque había plantas indicadoras de salinidad.
Tan pronto entré, miré el desarrollo y miré, le dije, no, y estaban usando las fuentes de nitrógeno y de potasio que no eran las adecuadas. Pero todo, y corregimos, pero obviamente era algo que se podía obviar si hubiesen tenido la herramienta del análisis físico y químico del suelo. Entonces esas cosas definitivamente son importantes y afortunadamente siente uno que hay un despertar de los agricultores en ese sentido. Antes se veía el análisis del suelo como un costo, no como una inversión, y siento que ahí vamos. Siempre he pensado que la transferencia de tecnología es un proceso lento, de perseverancia, pero vamos dando avances significativos en ese tema. Desde el punto de vista del ANTEC, ¿cuál sería como la recomendación en manejo de malezas generales? Digamos, en términos generales, ¿qué podríamos decir de un manejo de malezas más conveniente dentro del concepto ANTEC? Yo sé que los complejos de malezas son muy complicados y los lotes son diferentes, pero ¿cuál sería el ideal, digamos, en el manejo de malezas dentro del concepto ANTEC? Correcto. Lo primero es que tener claro cuáles son tus malezas problemas. Sí, correcto. Si tú tienes un lote donde no tengas problemas de arroz maleza, ya eso te cambia totalmente el contexto, porque el arroz maleza, por ser la misma especie del cultivo de arroz, te implica unas restricciones bastante difíciles de manejar. Entonces, no puedes utilizar los herbicidas que son selectivos al arroz. Entonces ya te queda como opciones herbicidas únicamente un sistema de producción Clearfield o ahorita Provicia, que está pronto a llegar. Te tocaría hacer de esa forma. Entonces ya digamos que te promueve otra serie de prácticas. Entonces lo primero es saber eso. Ok, entonces si tengo arroz maleza, ya mi enfoque es diferente. Y bueno, tengo eso, pero resulta que además tengo dos de las malezas más complicadas del país, que son la paja de pato o liendra de puerco y la falsa caminadora. Entonces, si tienes esas dos malezas que son supremamente competitivas, agresivas, y que además han desarrollado estrategias de supervivencia extraordinarias. Este año, tuve la oportunidad de estar en el desarrollo de los otros trabajos que hacemos en Fedarroz y nos agachamos en un arroz maduro y habían cualquier cantidad de semillas de quinocloa, obviamente. ¿Qué cantidad de luz puede atravesar el dosel de un arroz que está maduro? Y había plántulas de quinocloa emergidas ahí. Entonces esto te da una idea por qué los problemas de maleza son tan complejos, porque es una lucha continua de la especie por desarrollar estrategias para su supervivencia. Entonces lo primero es tener claro qué especies tengo en el lote para poder abordar el tema. Y lo otro es enfatizar en el manejo integrado. Uno de los grandes problemas del tema de manejo de malezas a nivel mundial es la resistencia de las malezas herbicidas. Y en parte es ocasionada porque la dependencia tan alta del control químico. Y a nivel mundial el arroz es uno de los 5 primeros cultivos en tener más casos documentados de resistencia a herbicidas. No obstante, muchos de los problemas que se ven en campo con malezas obedecen a otro factor bien importante, que es la técnica de aplicación. Entonces hay una lección bien importante en malezas para todos los cultivos, que es cuando ya hablamos de control químico, que es aplicar las reglas doradas del control químico. Entonces, lo primero es identificar correctamente la maleza. La segunda, ya identificaste la maleza, entonces escoger el herbicida adecuado para esa maleza, porque ningún herbicida, aún ni glifosato, ni los herbicidas controlan todas las malezas. Entonces, escoger el herbicida adecuado para las malezas que tú tienes en un lote en particular. En el tercer caso es aplicar ese herbicida o la mezcla de herbicidas que tú consideras que te va a solucionar el problema en el estado de crecimiento en que la maleza es vulnerable, y ahí se falla muchísimo. Y las etiquetas de los herbicidas son muy claras en ese sentido. Entonces, si se saca la maleza de lo que llamamos el timing, o sea, del momento preciso de aplicación, obviamente el control va a fallar. Y la última es la técnica de aplicación, que es bastante densa, implica muchísimos factores y que pueden llevar al traste con el tema del control químico, así tú cumplas con las 3 primeras. Entonces, es que de riguroso manejo que se cumplan las 4 condiciones para que el control químico funcione bien. Lo que usted comenta, Baldomero, pues hace mucho más interesante el tema, porque cada lote en particular tiene sus condiciones y sus manejos específicos. En cuanto a la parte de suelos, que va muy de la mano con eso que estamos hablando, como usted lo decía, Diego, si bien es cierto que no es coger un lote malo, un lote que no se sabe que no es un lote para arroz, no es aplicarle toda esa tecnología para volverlo bueno. Yo creo que de lo que se trata es de coger un lote bueno y llevarlo darle un plus, digamos, por medio del ANTEC, para aumentar su productividad y su eficiencia y su competitividad. Pero
también es cierto que los lotes son diferentes, pero Diego, desde el punto de vista de manejo de suelos, ¿cuál sería como lo ideal? Claro que sí, y creo que va muy de la mano con lo que habla Inge Baldomero. El diagnóstico es muy importante, saber sobre qué tipo de suelo estamos trabajando, qué características tiene. Nosotros, lastimosamente, al ver el suelo, pues nos dan algunas señales de qué nos vamos a encontrar, pero estos diagnósticos inevitablemente tienen que ir a través de un laboratorio. Tenemos algunos datos que nos dicen qué tipo de suelo nos podemos encontrar. En la zona donde estamos seguramente vamos a encontrar unos más que otros. Y hay características que tenemos que tener muy en cuenta. El 85-90% de los suelos en Colombia son ácidos. Entonces, partiendo de ese punto, ya tenemos que pensar en estrategias de manejos para poder corregir esos problemas. Correctivos y esas cosas. Sí, manejar tipos de encalados, bueno, las diferentes fuentes que se pueden trabajar. Entonces, pensar en un diagnóstico inicial creo que es el primer paso. Y yo quiero resaltar mucho a nuestros agricultores Amtec porque era lo que se estaba hablando ahora. Nosotros y nuestros agricultores han tomado ese mensaje del análisis de suelos y del diagnóstico de los suelos, pero muchas veces se queda en el resultado, en el correo electrónico, en el WhatsApp que le envió el asistente técnico del resultado del análisis de suelo. Con Amtec promovemos esta elaboración de estos planes de nutrición y tenemos una herramienta muy importante para esta elaboración de los planes de nutrición, que es el CIFA Web. El CIFA, claro. ¿Sí? Y este CIFA Web, que es una herramienta gratuita en línea para nuestros agricultores, nos da la posibilidad de ser mucho más precisos a la hora de evaluar estos planes de fertilización, a la hora de crear estos planes de fertilización. Tienen nuestras variedades que hacemos, o pues la Federación hace un trabajo muy interesante a la hora de dar al agricultor estas nuevas variedades adaptadas a nuestras zonas arroceras. Toda esa información de la extracción de nutrientes, cuánto necesita la variedad en específico, está dentro de CIFA Web. La información climática, el histórico del clima, el pronóstico del clima. La plataforma agroclimática que también está a disposición de los productores. Totalmente disponible para los productores. Entonces, FEDER2 se encarga de darle o prestar o disponer esta plataforma de forma gratuita para los agricultores y poder suplir esa carencia un poco de la elaboración del plan de fertilización entre lo que entrega el resultado, entre el laboratorio de suelo que entrega el resultado y la elaboración de ese plan. Pero ya vamos ahí, ¿no? Entonces ya hicimos el diagnóstico, ya elaboramos ese plan de nutrición y tenemos que poder implementarlo correctamente, ¿no? Entonces es una de las labores más importantes porque nosotros podemos ya tener esa recomendación de qué hacer, cuándo hacerlo, a qué horas hacerlo, en qué condiciones hacerlo, las fuentes que tenemos que utilizar. Pero si no lo hacemos correctamente, mucho del trabajo que se hizo anteriormente pues se va a perder, ¿sí? Entonces, el ejemplo es nosotros alimentándonos diariamente, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de calorías que debemos consumir diariamente. Entonces, la consumimos todas al desayuno o la hacemos desayuno, almuerzo y cena. Lo mismo funciona con las plantas. Hacemos una fertilización completa de todas las labores iniciales o las fraccionamos, estamos garantizando que tenga esa disponibilidad de nutrientes a lo largo de todo el ciclo. Claro. Entonces, planear, diagnosticar, planear, ejecutar correctamente, creo que son unas labores en términos de nutrición mucho más importantes. Sin dejar al lado esa preparación física que debe hacerse con los diferentes tipos de implementos calibrados, tener implementos adecuados para cada una de nuestras labores y sobre todo la planeación. Creo que es muy importante recalcar ese proceso porque estamos trabajando sobre el recurso suelo. Ingenieros, todo eso, esos temas son apasionantes, pero yo creo que lo importante donde tenemos que llegar es al impacto de esos manejos, de esas recomendaciones en los agricultores. Digamos, ustedes que han venido observando acerca del impacto, digamos, ¿qué podemos decir con respecto a la reducción de costos o alguna diferencia que se haya notado en beneficio de los productores aplicando estos buenos manejos, digamos, que recomienda el ANTEC? Vale. Muchísimas gracias. Mira, Germán, ahorita en la intervención mía anterior enfaticé en la parte de control químico. Queda claro que el control químico es y seguirá siendo importante en el cultivo de arroz, pero digamos que debe ir encajado en un programa de manejo integrado de malezas.
Entonces, mencionaba Diego el tema de la preparación es fundamental. Entonces, hoy en día tenemos una plataforma climática que nos permite decir, bueno, en cierta zona del país, pongámosla donde yo trabajo, Caribe seco, la temporada de lluvias inicia en abril. Pero eso no te exime de que en marzo te caiga un aguacero. Si tú tienes tus implementos, tienes ya el lote definido donde vas a sembrar, tú puedes aprovechar ese aguacero y hacer 1 o 2 pases de rastra, y eso te permite, las malezas germinan por ese estímulo que induce la preparación de suelos, y vas a tener una cohorte ahí que puedes controlar mecánicamente. O sea, no le vas a dejar toda la responsabilidad en un periodo corto de tiempo en el control de malezas a la parte química. Eso sería. Lo otro fundamental en el manejo integrado de malezas es la rotación de cultivos. Y tenemos ejemplos de la zona bien interesantes en maíz, en algodón y en auyama. Entonces, he entrevistado a agricultores del programa ANTEC que adoptan por estas prácticas y todos coinciden en algo, que después de hacer rotación tienen incrementos en los rendimientos significativos. Estamos hablando, ellos me hablan en el orden de 1 a 1,5 toneladas más, que en nuestra zona es muy significativo porque nuestro promedio está más o menos alrededor de 5,5 a 6 toneladas. Y además una reducción en los costos del ítem de control de malezas con respecto a cuando no hacen rotación de cultivos en el orden de un 15 a un 25%, obviamente dependiendo de lo. Eso es bien interesante. De hecho, también ellos manifiestan y coinciden, fíjate, todos en este sentido de que cuando vienen de rotación de cultivos, los controles de arroz se limitan a hacer el control en preemergencia y posteriormente la postemprana con el sello, obviamente el nuevo uso de herbicidas residuales ya en el contexto de sellar el suelo, y que con eso generalmente sale un cultivo, en comparación a cuando es el monocultivo arroz donde tienen que hacer 2 quemas químicas y generalmente también la preemergencia y posteriormente post, y a veces todavía tienen que hacer aplicaciones generalizadas. Yo quisiera dar también unos consejos adicionales a esto, y es lo siguiente: los agricultores que tengan en cuenta otras prácticas que son interesantes en el manejo de malezas y que no las vean como un costo, sino como una inversión. Por ejemplo, el despalille. Lo que les decía, las malezas que quedan al final son las que van nuevamente a enriquecer el banco de semillas. Entonces, gastarse unos jornales en sacar las malezas, especialmente las que son altamente competitivas, como la paja de pato, como la falsa caminadora, como el arroz maleza. Lo otro, los bordes. A veces la gente hace quemas químicas y solo lo hace en el lote y no mira que su unidad productiva es esa, pero que los bordes van a incidir en el manejo. Entonces, una cosa importante en esto es, si tú haces una quema en verbigracia con glifosato y no la haces a las bordas, a los canales, etcétera, a esos canales igual les llega glifosato en una subdosis. Y las subdosis en malezas terminan siendo más peligrosas que la sobredosis, porque en los 2 casos se orienta, digamos, hay una presión de selección hacia la resistencia, pero en el caso de subdosis estaba orientada hacia la resistencia múltiple, que es mucho más compleja de manejar. Entonces les aconsejo que tengan eso. Y por último, estamos haciendo una campaña para que el control químico sea más basado en herbicidas residuales. ¿Por qué? Porque la mayoría de casos documentados en resistencia de maleza son en herbicidas sistémicos que tienen uso como posemergente. Y los herbicidas residuales, los casos son bastante escasos. Y otro factor importante es que tengan en cuenta la rotación de ingredientes activos desde el punto de vista de mecanismo de acción para disipar ese riesgo de resistencia. Es clave en esto, la rotación de mecanismos de acción y las mezclas, el uso de las mezclas. Está demostrado científicamente que cuando las personas usan un solo herbicida o mezclan herbicidas del mismo mecanismo de acción, la aparición o desarrollo de casos de resistencia o la selección, porque ya ellos estaban ahí, es mucho más corta. Entonces son factores importantes a tener en cuenta si queremos preservar esas herramientas tan valiosas que son los herbicidas. Muy curioso y muy interesante, Baldomero, todo lo que usted nos comenta. No sé, Diego, desde el punto de vista del impacto en el manejo de suelos que hemos venido observando con los lotes ANTEC, ¿qué nos puede comentar? Sí, yo creo que ejemplos hay muchos en términos del impacto que tiene cualquiera de las prácticas que utilicemos de ANTEC dentro de nuestros lotes. Yo quisiera dar un ejemplo muy claro que siempre sale a la vista cuando hacemos las capacitaciones, los eventos de extensión con los agricultores, y es el costo del análisis de suelos. Entonces, el agricultor siempre que uno le habla de incluir prácticas que pueden generar algún costo dentro de la producción del cultivo, pues es una señal de alarma para ellos. Entonces, cuando hablamos de un análisis de suelos, porque seguramente no han,
digamos, hecho un poco el ejercicio de incluirlo entre sus costos, pero cuando hablamos del análisis de suelo estamos hablando de unos costos que pueden variar entre 150.000, 250.000 pesos un análisis de suelos, ¿cierto? Y si eso lo llevamos al costo que tiene la producción de una hectárea de arroz, que puede estar en promedio 7 millones y medio, tal vez un poco más en algunas otras zonas del país, estamos hablando de que 150, 200.000 pesos es un 2%, un 3% por hectárea. Pero es que un análisis de suelo no le sirve al agricultor por una sola hectárea. Claro. ¿Cierto? Entonces, ese análisis nos va a dar la representación de si hacemos un buen ejercicio de limitación de nuestro lote. Hagamos el ejercicio práctico de 10 hectáreas. 10 hectáreas, ¿cierto? claro. Entonces no estamos en un 2%, sino en un 0.2%. No es 150.000 pesos por hectárea, no. Es 150.000 dividido entre 10, entre más 10. aproximadamente. Exacto. Correcto. Entonces eso es lo que en realidad está invirtiendo el agricultor para poder tomar mejor decisión. Y no solo en términos de producción, sino ambientales también. ¿Y a qué va esto? Porque yo tengo una cantidad de fertilizante que estoy aplicando. Con que yo pueda refinar esa cantidad de fertilizante en un bulto, digamos un bulto, hice mi análisis de suelo y un bulto de fertilizante, urea, que creo que es lo que más se nos viene a la cabeza en este momento. La urea en estos días debe estar en alrededor de 140.000 pesos, algo por el estilo. En 10 hectáreas, 1.400.000, 1.500.000, bueno, el precio que esté. Si yo logro invertir 150, 200.000 en análisis de suelos para poder reducir 1,5 millones en toda mi unidad productiva, no, es un beneficio realmente directo para el agricultor. Total. Ahora, si yo no lo logro, digo, esos bultos que estoy aplicando de fertilizante, y yo sé que, digamos, el análisis de suelo me va a dar una imagen mucho más amplia, no solo de las propiedades químicas, pero para hacerlo práctico, si esos bultos, yo termino aplicando los mismos 12 bultos que aplicaba al inicio, y el agricultor me dice, entonces, ¿cuál fue la ganancia? La ganancia es que usted está aplicando las fuentes que debería aplicar, así sea el mismo número de bultos, pero ya no está aplicando X o Y fuente, sino está aplicando la que usted necesita. Está sacando las que no necesita y está aplicando las que necesita. ¿Y eso cómo se va a ver reflejado? Un aumento de la producción seguramente. Claro. ¿Cierto? Con que aumente 2 bultos por hectárea, o sea, porque todos salgan en el peor escenario posible. 2 bultos por hectárea. Paga completamente el análisis de suelo que está utilizando. Y tiene un beneficio ambiental adicional, un beneficio económico, y seguramente esos 2 bultos van a estar reflejados en un aumento del 10, 15 o 20% si el análisis se hace de manera concienzuda. Pero hay algo que sí considero importante destacar, y es que todos esos conceptos y esas recomendaciones y esos manejos deben ser llevados de la mano con un ingeniero agrónomo asistente técnico integral. Yo creo que la federación ha venido formando ingenieros agrónomos con este perfil más integral, que están totalmente capacitados para asesorar, no solamente prestarle una asistencia técnica, sino ir más allá y ser como ese asesor que el productor de arroz necesita en este momento para que aplique todos esos conceptos de planificación, de diagnóstico y obviamente la parte técnica del manejo agronómico, de acuerdo a lo que el ANTEC quiere para los productores. Entonces yo creo que es importante que sea el agricultor aprendido por cuenta propia, pero creo que de la mano con un asistente técnico integral es mucho más fácil y la adopción se puede dar mucho mejor. ¿Qué opina? Totalmente cierto lo que acabas de afirmar, Germán. De hecho, ahora que el programa se restableció, el técnico que está posicionado en Valledupar, todos los personas que están en el programa de asistencia técnica integral tienen análisis de suelo, tienen banco de semillas, él tiene una planificación rigurosa de las labores, etcétera, y eso se ve reflejado en los lotes, en el estado como van los lotes, y obviamente esperamos que se refleje a nivel de rendimiento y de rentabilidad, a pesar de que estamos en un escenario un poco difícil por el tema de los precios, pero estamos muy positivos de que toda esa serie de medidas que se han tomado van a terminar redundando en una mejor rentabilidad del cultivo y además se está manejando de una manera más sostenible. Sí, totalmente, y sobre todo que el trabajo del asistente técnico integral también, además del apoyo que le puede dar al agricultor, uno de los beneficios que tiene esa asistencia técnica es que
Son personas que conocen la zona, que conocen la problemática, la realidad. El entorno. El entorno. Correcto. Muchos de ellos son de la zona donde trabajan, donde nacieron, se criaron. Entonces no es solamente esa labor directa que tienen en la parte técnica, sino que también un poco la parte social, ¿no? De conocer cómo está funcionando la comunidad, cómo funciona el área donde están trabajando. Y eso en realidad hace que los asistentes técnicos integrales que tenemos en la federación pues sean un complemento ideal para el agricultor. En este episodio de Conexión Antec, una vez más se ha dejado claro que detrás del Antec y de este programa tan interesante, tan importante, hay todo un conocimiento, hay toda una historia de investigación, de transferencia, hay mucha experiencia y hay personal de muy alto nivel científico, capacitado, detrás de las recomendaciones, de los manejos. Digamos, aquí no, todo está muy planificado y pues por la preparación que ustedes han tenido desde el punto de vista profesional y científico. Entonces, Baldomero, muchas gracias, Diego, muchas gracias, y a todos invitarlos a nuestro próximo episodio de Conexión Antec, que nos sigan en las diferentes plataformas, YouTube, Spotify.